Esta es una excelente alternativa para actualizar todos los drivers de tu Windows 10 20H2 con tan solo un clic. Todo de manera totalmente free. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un excelente aporte informático. Ya están de regreso los aportes informáticos y en esta ocasión cómo actualizar todos los drivers de tu sistema para que no tengas ninguna clase de problemas al momento de que instales lo que es una actualización oficial. Y estoy hablando nada más y nada menos que de un software sensacional, Yobi Driver Buster, la última actualización 8.1.0.252. Es totalmente free porque, ojo, trae ahí lo que es la medicina, así es que directamente ya sabes a qué me refiero cuando estoy hablando de medicina. Así es que podremos realizar toda esta clase de actualizaciones de drivers de manera totalmente elemental, poder ahí evitarnos toda clase de inestabilidades de sistema y vulnerabilidades de seguridades ocultas. Así es que ya está totalmente oficial la nueva actualización de un software que sin duda utilizo demasiado para actualizar todos los controladores compatibles con mi computadora. Dicho esto, vamos a irnos directamente ya al grano, porque esta clase de aporte informático son así, irse directamente al grano. Obviamente la recomendación, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Yobi Driver, directamente la carpeta, obviamente el archivo zip estará abajo en la descripción. Simplemente omites la publicidad, te lleva directamente al enlace. Ya sabes cómo se trabaja esto. También puedes instalar lo que es una extensión como AdWords Plus. Así es que ya tenemos aquí tal cual las instrucciones. Simple y sencillo, vamos a darle clic aquí en Driver Buster, Setup, vamos allá para llevar a cabo la instalación. Muy fácil pero muy sencillo llevar a cabo esto. Ya lo tendríamos acá tal cual. Vamos a darle aquí en instalar. Vamos a esperar a que realice esto de la instalación. Dicho eso, ya está la instalación tal cual completa. Así es que vamos a ver, porque lo que necesitamos, ojo, como tal lo dice acá lo que es estas instrucciones: copiar el archivo Lord aquí en el directorio raíz de programa file Yobi Driver Buster, la última actualización. Después de esto, crear un acceso directo de Lord, ahí colocarlo en el escritorio, ejecutar como administrador. Vamos allá, porque lo que vamos a hacer, vamos a llevar a cabo esto, copiar, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a irnos directamente aquí en abrir la ubicación del archivo para un acceso más rápido, así más elemental. Vamos a darle aquí, y dicho esto, simplemente lo que hacemos es darle clic aquí, enviar a crear un acceso directo de loader. Lo tendríamos, por ejemplo, aquí ya le he cambiado el nombre a Driver Buster, aquí tal cual 8, ya lo podríamos inicializar. Vamos a esperar a que cargue. Así es que, como he dicho, esto es aplicando lo que es la medicina, un clásico, para que esté totalmente en la versión Pro, no tengamos ninguna clase de dificultad al momento de utilizar toda clase de opciones. Aquí lo tendríamos. El programa sin duda es elemental. Estado de los controladores, se necesita un análisis. Vamos a darle directamente aquí en análisis. Va a escanear todo lo necesario para observar si los controladores están totalmente actualizados, falta algunas actualizaciones compatibles. Aquí lo tendríamos, por ejemplo, en la cuestión de baterías. Aquí me dice de un controlador que necesita, bueno, aquí por ejemplo también de Bluetooth. En realidad ya he tenido un buen tiempo sin utilizar la última actualización de este software, pero mira, por ejemplo, aquí tendrías desde los soportes de juego, dispositivos portátiles, dispositivos de sistema, los adaptadores de red. Obviamente tendríamos aquí toda clase de controladores para darle simplemente un clic ahí. Yo, por ejemplo, voy a darle clic acá a, por ejemplo, el de Bluetooth. Vamos a seleccionar, le damos aquí en actualizar, le vamos a dar aquí en OK, y empieza a llevar a cabo todo este proceso de poder obtener todo lo necesario para que de esta manera esté totalmente actualizado lo que es el controlador. Una vez que haya completado lo que es la instalación, pues mira, de esta manera lo elemental sería reiniciar lo que es la computadora para que de esta manera esté aplicando los cambios de manera efectiva. Por ejemplo, yo estaría acá actualizando alguno de estos controladores, pero me podrían llevar más largo lo que es este video. Pero ojo, tienes más opciones, por ejemplo, componentes del juego, te los fragmenta en diferentes categorías, los controladores del dispositivo, pero también controladores de juego. Y después tendríamos, por ejemplo, algunas opciones acá, por ejemplo, historial de actualizaciones, buscar actualizaciones, los manuales del usuario, soporte técnico. Inclusive tienes esta opción de mejorar, que es mejorar en cuestión del juego, Basic Boss, y también la optimización del sistema. También tendrías herramientas elementales como copias de seguridad y restauración, reparar errores del dispositivo, reparar que por ejemplo el sonido no está funcionando correctamente, reparar una mala resolución o limpiar dispositivos desconectados e información del sistema. Poder llevar a cabo también la actualización del propio sistema operativo, así es que mira, te lo tendrías por ejemplo ahí, información del sistema, la actualización, que prácticamente esto es una función nueva que te permite obtener la última actualización
actualización de cualquier programa y también un actualizador de controladores offline para que lo obtengas directamente ahí. También lo tendrías ahí ya de manera sensacional. Y bueno, otro centro de acciones, poder obtener toda clase de productos elementales, pero eso ya sería totalmente la publicidad. Aquí, por ejemplo, la optimización del sistema, también podrías estar comprobando toda clase de elementos necesarios para optimizar aún más lo que es tu sistema. Y bueno, aquí tendrías, por ejemplo, se van a limpiar los elementos necesarios. Acá te estaría inventando que lo instales, pero como dicho, esto se centra básicamente en observar todo el estado de los controladores y poder obtenerlos de manera elemental con tan solo un clic. Así es que nada, yo hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video, un aporte informático de la última actualización de Driver Buster 8.1 Pro con medicina totalmente activado. Así es que ahí lo tendríamos. Recuerda, sí, suscríbete a este canal, activa la campanita de las notificaciones. Nos vamos a ver como siempre en un próximo video. Ya lo sabes, Master Tutos fuera. Peace out.